de que es un resultado viejo, es importante difundirlo. Y además hay muchos trabajos contemporáneos al respecto. Entonces, bueno, entonces esa es la idea. Entonces, ¿de qué se trata el asunto? Bueno, pues la cosa empieza con un artículo de 1964, en donde este físico irlandés, John Bell, muestra que existe un conjunto, una cierta clase de experimentos, y estos experimentos son tales que toda teoría local hace predicciones para estos experimentos que son distintas a las predicciones de la mecánica cuántica. ¿Okay? Entonces, existen experimentos para los cuales cualquier teoría local va a hacer una predicción o van a hacer predicciones diferentes a las predicciones que la mecánica cuántica hace. Unos años más tarde, entonces digamos, cuando Bell escribe el trabajo, estos experimentos todavía no se han realizado, simplemente es este reconocimiento de que existen experimentos para los cuales las teorías locales hacen predicciones diferentes a las predicciones cuánticas. Y unos años más tarde, Alan Aspect, entre varios otros, realizan los experimentos que Bell considera y encuentran que los resultados coinciden con las predicciones de la mecánica cuántica. Y, por lo tanto, no coinciden con las predicciones de ningún modelo local. Y entonces, digamos, creo yo, la manera más razonable o digamos, la conclusión más razonable de todo esto es que entonces el mundo parece contener o incluir aspectos no locales. Es decir, hay experimentos que simplemente, bueno, hay resultados experimentales que simplemente no se pueden acomodar dentro de ninguna teoría que sea local. ¿Okay? Entonces, digamos, ese es en muy pocas palabras el teorema de Bell, es de lo que vamos a platicar hoy. La idea es que esto que ahora dije en pocas palabras quede claro, ¿no? Y irlo desmenuzando y explorando con detalle. Entonces, como ya dije, lo que voy a intentar hacer hoy es exponer este trabajo de Bell, describirlo a detalle y aclarar muchos malentendidos comunes al respecto que hay dentro de la comunidad de físicos. Y pues resulta que, como vamos a ver, para entender el trabajo de Bell es muy útil, si no es que indispensable, primero entender este famoso trabajo de Einstein, Podolsky y Rosen. Es un artículo de 1935 que normalmente se conoce como el artículo de EPR por las iniciales de sus autores. Y vamos a ver que, de hecho, el trabajo de Bell es una continuación directa de este trabajo de 1935. Entonces, dado esto, el plan para la plática de hoy es el siguiente. Vamos a empezar hablando por EPR. Entonces voy a platicarles qué es lo que dice ese famoso artículo. Y después de esto vamos ya a pasar propiamente dicho al teorema de Bell. Y dentro de este vamos a explorar exactamente qué es lo que preguntaba Bell o en qué sentido trató de continuar el trabajo de EPR. Luego vamos a ver cómo Bell define la noción de localidad. Después de esto ya vamos a hablar del teorema propiamente dicho, de sus implicaciones y después, finalmente, si hay tiempo, vamos a ver cómo va la cosa. Les voy a platicar brevemente de esto que se conoce como el esquema de GHZ, que es una demostración como alternativa de la que dio Bell con ciertas ventajas, y un poco discutir también sobre la relación o la consecuencia que tiene el resultado de Bell con respecto a la compatibilidad entre la mecánica cuántica y la relatividad. ¿Okay? Entonces, esa es la idea y vamos a terminar con unas pequeñas conclusiones. Bueno, entonces empecemos con este artículo de Einstein, Podolsky y Rosen. Es un artículo que, un poco igual que el teorema de Bell, es un artículo que es muy famoso, se ha discutido mucho, pero también hay muchas confusiones al respecto. Entonces, voy a tratar de aquí de explicar exactamente qué es lo que hace ese experimento, qué es lo que intenta hacer. Entonces, bueno, el objetivo central del artículo de EPR es determinar si la mecánica cuántica es o no una teoría completa. ¿Okay? Entonces, este artículo se construyó, digamos, se escribió en este periodo posterior a la finalización del formalismo matemático de la mecánica cuántica, y eran años donde había muchísima discusión
conceptual y filosófica con respecto a la interpretación, al significado de la teoría, y en particular están estos famosos debates entre Einstein y Bohr sobre si la mecánica cuántica es completa, si realmente es fundamental, etcétera. Y este es un elemento como central en esa discusión, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que intenta responder este artículo es si la mecánica cuántica es o no una teoría completa, pero, por supuesto, para poder responder esta pregunta, primero hay que tener claro qué significa que una teoría sea o no completa, ¿okay? Y entonces eso es lo primero que hace el artículo. Y el artículo da un criterio, ¿no?, para determinar si una teoría es completa o no. Y el criterio que yo llamo aquí COM es el siguiente. Dicen, una teoría es completa si todo elemento de realidad una contraparte en la teoría. Entonces, a ver, ¿qué significa eso? A lo mejor suena un poco muy filosófico, pero creo que la idea es bastante intuitiva y es la siguiente, es que una teoría es completa si todo lo que existe allá afuera en el mundo, o sea, todo lo que hay, todo lo que es real, de alguna manera se ve reflejado en la teoría. ¿Okay? Entonces, una teoría, para ser completa, tiene que capturar absolutamente todo lo que hay allá afuera, ¿no? Eso que yo estoy llamando que está allá afuera es lo que ellos llaman un elemento de realidad. Y noten, esto va a ser importante, tanto EPR como el teorema de Bell presuponen lo que, digamos, los filósofos llamarían una tesis realista, que es simplemente asumir que existe un mundo que es independiente de las mentes o de los seres humanos o de los seres inteligentes, ¿no? Entonces, estamos presuponiendo que hay algo allá afuera, ¿no?, fuera de nosotros. Y entonces, si existe tal cosa, de nuevo una teoría va a ser completa si tiene una contraparte para cada elemento que está allá afuera, ¿no? Una contraparte para cada elemento de realidad. Entonces, bueno, ese es el criterio que se propone en el artículo de PR. Pero por supuesto, digamos, esto quizás suena bien, pero suena muy abstracto, ¿no? Porque si uno solamente se queda con esa definición y no tiene, digamos, lo que es necesario es alguna manera de tener acceso a eso que llaman, o que le ponen el nombre de elemento de realidad, ¿no? Si no tenemos alguna manera de detectar cuáles son los elementos de realidad, no tenemos chance de determinar si una teoría es o no completa. Entonces, el siguiente paso que dan es justo decir algo con respecto a estos elementos de realidad. Y lo primero que notan es que claramente no, digamos, es imposible tener una, o digamos, quizás, bueno, supongo que sí, es imposible tener alguna manera de determinar cuáles son absolutamente todos los elementos de realidad. Pero lo que notan ellos es que en realidad, para mostrar que una teoría es incompleta, que es lo que van a querer hacer, es suficiente con tener una condición suficiente, pero valga la redundancia, de que es un elemento de realidad. Es decir, lo que ellos proveen es un criterio que nos permite al menos detectar algunos elementos de realidad. No nos permite detectar todos, pero sí algunos. Y si lo que queremos es demostrar que una teoría es incompleta, pues esto puede ser suficiente, porque va a ser suficiente con que encontremos con este criterio algún elemento de realidad, y si la teoría que nos interesa no lo captura, entonces concluimos que esa teoría es incompleta. Noten que esto no va a servir si lo que queremos es mostrar que una teoría es completa, porque para mostrar que una teoría es completa, tendríamos que tener acceso a absolutamente todos los elementos de realidad. Pero si lo que queremos, por el contrario, es mostrar que una teoría es incompleta, contener algunos, y en particular contener alguno que no esté contenido en la teoría, va a ser suficiente. ¿Okay? Bueno, y entonces, ¿cuál es este criterio que proveen para determinar qué es un elemento de realidad? Pues la idea, bueno, digamos, déjenme leerlo y ahorita lo comento. Entonces, esto es lo que yo llamo ER, por elemento de realidad, y lo definen así. Dicen, si sin perturbar un sistema podemos predecir con certeza el valor de una cantidad física, entonces existe un elemento de realidad correspondiente a dicha cantidad física. ¿Okay? Entonces, a lo mejor suena un poco enredado, pero la idea, de nuevo, creo que es intuitiva. Y es la siguiente, que si yo tengo una teoría o un procedimiento para hacer predicciones certeras sobre qué es lo que voy a medir cuando hago un experimento, y esas mediciones siempre coinciden con lo que yo predigo, entonces lo más razonable es asumir que de hecho existe allá afuera en el mundo algo que corresponde a
lo que yo estoy prediciendo. Es decir, ¿no? Si yo digo, si hago esta medición voy a encontrar tal cosa, y de hecho cada vez que lo hago encuentro lo que yo predigo, entonces ahí podemos concluir que estamos de alguna manera encontrando algo que es objetivo, que está allá afuera en el mundo, que es real. ¿Okay? Entonces este es el criterio que ellos proponen. Y noten la parte que va a ser crucial más adelante, es esto de sin perturbar al sistema. Entonces la idea es que yo tengo un sistema y la predicción yo la puedo hacer sin tener que ir y modificarlo, ¿no? Entonces simplemente tengo el sistema, yo hago mi predicción y ahora voy, mido y justo encuentro lo que yo predije. Entonces, en ese momento puedo decir que hay un elemento de realidad. Si por el contrario yo, para hacer esta predicción, tengo que ir y modificar el sistema, entonces digo, no puede ser que lo que estoy prediciendo fue algo que yo creé cuando me dije, pero no estaba ahí desde antes, ¿no? Y entonces ya no tendría ninguna capacidad de afirmar que estoy detectando lo que es objetivo. ¿Ok? Entonces, espero que no haya sido esto muy filosófico, muy enredado. Nada más un resumen breve para que quede más claro. Entonces, una teoría es completa si todo lo que está allá afuera en el mundo tiene una contraparte en la teoría, y EPR nos da un criterio para detectar algunas cosas que están allá afuera, ¿no? Que es esta idea de que si yo puedo predecir sin modificar, entonces existe o detecté algo que está allá afuera, ¿no? Que es real. Bueno, entonces, perdón. Entonces ahora, dadas estas definiciones, vamos ahora sí a pasar al argumento de EPR. El argumento que voy a presentar aquí no es de hecho el que presenta EPR, es una versión simplificada, pero que de hecho logra exactamente lo mismo. Y bueno, y entonces, ¿en qué consiste esta versión modificada? Primero que nada, vamos a decir algunas cosas sobre la mecánica cuántica, que son, digamos, parte esencial de la teoría y son cosas bastante, digamos, sencillas dentro del formalismo cuántico. Y entonces la idea es la siguiente. Supongamos que yo tengo un sistema y que el estado de ese sistema está representado por psi, ¿no? Entonces, psi es el estado del sistema que estoy considerando. Y supongamos que es el caso que ese vector psi es eigenvector de algún operador Q. ¿Okay? Entonces, esta relación se cumple. Y entonces sabemos, de acuerdo a los postulados básicos de la mecánica cuántica, que cuando el vector que representa el estado del sistema es un eigenestado de un operador, y en particular si ese operador es un observable, que la cantidad asociada, es decir, el eigenvalor asociado, tiene un valor bien definido. Es decir, si este es el caso, entonces la cantidad la cantidad Q tiene con certeza el valor Q minúscula. ¿Ok? Entonces esto es cierto en la mecánica, de acuerdo con la mecánica cuántica estándar. Y si ahora conectamos esto con el criterio de un elemento de realidad, vemos que si sabemos que el estado del sistema es psi, entonces podemos predecir con certeza que si medimos Q mayúscula vamos a encontrar Q minúscula. Y entonces, dado el criterio del elemento de realidad, en ese caso decimos que existe un elemento de realidad correspondiente a la cantidad Q. ¿Ok? Bueno, entonces esta es, digamos, la conexión entre el criterio de elemento de realidad y la mecánica cuántica estándar. Y ahora lo que hacemos, lo que hace EPR es considerar un sistema cuántico particular. De nuevo, este no es exactamente el que consideran en el artículo, esta es una versión simplificada, pero que logra lo mismo de manera más clara. Y entonces, ahora consideremos un sistema de dos electrones que se encuentran en este estado que escribo aquí, que es este famoso singulete. Y entonces tenemos estos dos electrones, los ponemos en este estado, y ahora lo que hacemos es mandar a uno de los electrones a la región que tienen separación tipo espacio. ¿Ok? Y entonces, ¿qué podemos decir con respecto a este estado de acuerdo con la mecánica cuántica? Bueno, pues número uno, de acuerdo con la mecánica cuántica, el spin total de este sistema de dos electrones, es exactamente cero. Sin embargo, este es un estado enredado. ¿Y qué implica que el estado sea un estado enredado? Implica que cada uno de los electrones por separado no tiene bien definido el spin, ¿no? Y en realidad esto no va a ocurrir
hasta que no vayamos y midamos, ¿no? Entonces, digamos, si yo tengo simplemente este sistema, digo, yo lo que sé es que el spin total es 0, pero cada uno de los electrones no tiene una dirección bien definida de spin. Pero si ahora yo voy y mido, por ejemplo, el electrón que está en la región A y encuentro, por ejemplo, spin arriba, entonces, en ese momento yo puedo afirmar que el electrón que está en la región B adquiere un spin bien definido y va a ser un spin hacia abajo, ¿no? Y por supuesto viceversa, ¿no? Si yo mido en A y encuentro spin abajo, entonces el electrón en B adquiere spin arriba y por supuesto también viceversa en el sentido de que si ahora en vez de medir primero en A, mido en B, también esto va a hacer que se defina el spin en A. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí pongamos todo junto. Este es ya el argumento de EPR propiamente dicho. Entonces, tenemos este singulete y supongamos que medimos el spin en la región A y encontramos que tiene spin arriba. Y ahora viene una parte como central o crucial del artículo de EPR, y es que este artículo tiene una premisa implícita de localidad, ¿no? Entonces, digamos, en ese, digamos, el espíritu de la época, y bueno, supongo que el espíritu hasta la fecha, ¿no? Está fuertemente informado por la relatividad, y la relatividad nos invita a pensar que el mundo es local en este sentido. Entonces, eso es lo que llamo localidad de Einstein. Le pongo este nombre, le pongo apellido porque al rato voy a introducir una localidad distinta, que es la de Bell, que vamos a ver que están íntimamente relacionadas, pero no son iguales. Y entonces, ¿en qué consiste esta localidad de Einstein? Dice lo siguiente: si las regiones espaciales A y B tienen separación tipo espacio, entonces eventos en A no pueden influenciar eventos en B. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esa es una noción de localidad que está fuertemente ligada o informada por la relatividad, ¿no? Donde sabemos que, de acuerdo con las teorías que son relativistas clásicas, por ejemplo, el electromagnetismo, si algo ocurre en una región A, esto no puede tener una influencia inmediata en una región B si A y B tienen separación tipo espacio. Ok, entonces, como decía, esta es una suposición implícita en el argumento de EPR, entonces nunca la enuncian con todas sus letras, pero la asumen. Y entonces, volvamos al ejemplo concreto que teníamos. Tenemos este singulete, medimos el spin en la región A y encontramos spin arriba. Y entonces, dado, por un lado, este principio de localidad y por otro, el criterio de elemento de realidad, concluimos que existe un elemento de realidad con respecto al valor del spin en la región B. ¿Por qué? Porque al medir yo el electrón en la región A y encontrar spin arriba, puedo en ese momento hacer una predicción certera sobre el valor del spin en B. Este va a ser el spin abajo. Y recuerdan que para que algo realmente pueda ser detectado como un elemento de realidad, estaba este asunto de no influenciar el sistema. Pero esto viene con la parte de localidad, porque si yo lo único que hago es medir al spin en A y asumo localidad, es decir, que algo que yo hago en A no puede modificar algo que sucede en B, entonces ahora sí puedo utilizar el elemento de realidad y concluir que existe, de acuerdo con el criterio de ER, un elemento de realidad con respecto al valor del spin en B. ¿Ok? Entonces, es como la primera parte del argumento. Concluimos que existe un elemento de realidad en B, pero ahora recordamos qué nos dice la mecánica cuántica sobre ese estado. Como ya dije, de acuerdo con la mecánica cuántica, cuando tenemos un singulete, lo que sabemos es que el spin total es 0, pero ese estado no contiene ninguna información sobre cuánto vale el spin en B. ¿Ok? Entonces, lo que encontramos es que existe, de acuerdo con ese criterio, un elemento de realidad con respecto al valor del spin en B, pero ese elemento no está contenido en la función de onda, es decir, no está contenido en la descripción cuántica. Y entonces, concluimos que la mecánica cuántica es incompleta. ¿Okay? Entonces, de nuevo, lo que hicimos fue encontrar un elemento de realidad, dado el criterio de EPR,
y mostrar que ese elemento de realidad no está contenido en la descripción de la teoría en cuestión. ¿Okay? Entonces, concluimos que la descripción cuántica es incompleta. Por supuesto, y esto va a ser crucial, notamos que esta conclusión solamente se sigue si asumimos este principio de localidad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que concluimos? Que para la mecánica cuántica, asumir localidad implica que es falsa la completez. ¿Okay? Entonces, puesto en palabras de nuevo, asumir localidad implica que la mecánica cuántica es una teoría incompleta. ¿Okay? Noten, esto va a ser importante un poco más adelante, que esta implicación es equivalente a esta otra implicación, ¿no? O sea, si es verdad que localidad implica incompletez, entonces completez implica no localidad. Es decir, si uno asume que la mecánica cuántica es una teoría completa, entonces uno necesariamente tiene que concluir que el mundo es no local. ¿Okay? Entonces, si yo quiero aferrarme a que la mecánica cuántica es una teoría completa, entonces tengo que aceptar, de acuerdo al argumento de PR, que la localidad se viola. ¿Okay? Por cierto, si algo no queda claro en cualquier momento, me pueden interrumpir, no hay ningún problema, ¿no? La idea es que todo quede lo más claro posible. Bueno. Ok, entonces eso es lo que quería decir con respecto a EPR. Ahora sí, finalmente pasamos a hablar del teorema de Bell. Y bueno, lo primero es ver qué es lo que realmente Bell quería responder, ¿no? ¿Cuál era la pregunta que quiso responder con su trabajo del 64? Por cierto, el trabajo del 64 justamente se llama On the Einstein-Podolsky-Rosen Paradox. Entonces, digamos, directamente Bell relaciona su trabajo con EPR. Y es importante nomás señalar que en realidad el trabajo de Bell del 64 no es la versión más general de su resultado. Entonces, en el 64 escribió un artículo, pero luego a lo largo de su vida, en los 70s, incluso el último artículo que escribió al respecto lo escribió en los 90s, fue como, digamos, generalizando y afinando el resultado y el teorema. Entonces, el artículo del 64, aunque es muy importante porque fue el primero, no es la versión más fuerte de lo que Bell quiso mostrar. ¿Okay? Y de hecho lo que yo les voy a platicar aquí es como, digamos, la versión final, no la versión del 64. ¿Ok? Bueno, ok, entonces regresemos a lo que estábamos hablando. Dijimos EPR lo que muestra es que localidad, como dije, localidad implica incompletez, que eso es equivalente a que completez implica no localidad. Y entonces, lo que Bell se pregunta es lo siguiente, dice, si uno asume, de acuerdo con EPR, si uno asume que la mecánica cuántica es completa, uno tiene que asumir que el mundo es no local, pero me pregunto si es posible restaurar la localidad de alguna manera completando a la mecánica cuántica. ¿Okay? Dice Bell, yo sé que si me quedo con la mecánica cuántica y asumo que es completa, tengo que asumir que el mundo es no local, pero a lo mejor si yo le incluyo más cosas a la mecánica cuántica, cosas que la teoría estándar no contiene, puedo de alguna manera restaurar la localidad, ¿no? Y ahora sí tener una descripción local para el mundo. Y esa es la pregunta, y lo que hace con su teorema es dar una respuesta negativa a esta pregunta. ¿Okay? Entonces, lo que muestra Bell es que, como ya dije, toda teoría local necesariamente hace predicciones distintas a las predicciones de la mecánica cuántica, y también, como ya dije, años después, Alan Aspect, entre otros, realizan los experimentos y encuentran que las predicciones cuánticas son las que de hecho se cumplen, ¿no? Son que los resultados coinciden con las predicciones cuánticas, y entonces de todo esto se concluye que esas teorías, que ninguna teoría local es capaz de describir el mundo en el que vivimos. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la pregunta de Bell, y ahora vamos a ir desarrollando poco a poco todo este asunto. ¿Ok? Entonces, el primer punto importante es dar una definición precisa de localidad, ¿no? Por supuesto, localidad ha jugado un papel central en todo lo que he dicho hasta ahora. Ya di una definición de localidad, esta de Einstein.
pero Bell requiere una definición que sea más precisa. O sea, la de Einstein involucra nociones como influir, no influir, cosas que realmente no están en ese lenguaje, no son suficientemente precisas como para poder escribir un teorema al respecto. Y entonces, lo que hace Bell es tratar de formalizar esta noción de localidad y lo hace de la siguiente manera. Entonces, consideremos el siguiente diagrama, y entonces en este diagrama tenemos tres regiones espaciotemporales. Entonces, esta región que llamo la región 1, esta región que llamo la región 2 y esta que llamo la región 3. Y estas regiones tienen las siguientes relaciones. Entonces, tengo la región 1 que tiene separación tipo espacio con respecto a la región 3. ¿Ok? Y por otro lado, tengo esta región 2 que lo que hace es intersectar por completo el cono pasado de luz de la región 1. ¿Okay? Entonces tengo esta región 1, esta región 2 que, digamos, tapa por completo, intersecta por completo el cono pasado de luz de esta región. Y luego tengo una nueva región, o una región diferente, 3, que tiene una relación tipo espacio con respecto a la región 1. ¿Okay? Y entonces, dado este diagrama, Bell caracteriza las teorías locales de la siguiente manera. Dice, una teoría es local si satisface lo siguiente. Y entonces nos dice así, dice, una teoría es local si la probabilidad que, entonces estas P son probabilidades que asigna la teoría local que estamos considerando. Entonces una teoría es local si la probabilidad que asigna al evento G1 dentro de la región 1, dado que conocemos absolutamente todo lo que ocurre en la región 2, entonces C2 es una descripción completa dentro de esta región 2. Entonces, de nuevo, una teoría es local si la predicción que hace para un evento aquí adentro, dado que conozco todo lo que ocurre acá atrás, no se modifica, es decir, la predicción es la misma, si ahora, además de conocer lo que ocurre en la región 2, conozco además un evento o algo que ocurre en esta región 3. ¿Ok? Entonces, a ver, a lo mejor suena un poco enredado, pero de nuevo creo que la definición es bastante intuitiva. Y la idea es que una teoría es local si lo único que necesito para hacer una predicción en esta región es todo lo que ocurre en el pasado causal de esa región. ¿Ok? Entonces, si ya sé todo lo que ocurre aquí, enterarme de algo que ocurre acá no hace ninguna diferencia, no me ayuda a mejorar la predicción. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la predicción con esta información es igual a la predicción con esa información más cualquier cosa que suceda afuera. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿no? La idea es, la teoría es local si lo que ocurre aquí está de alguna manera determinado por lo que ocurre en su pasado. ¿Ok? Uso con cuidado esta noción de estar o no determinado, porque noten que Bell habla de probabilidades, la probabilidad que la teoría asigna a este evento. ¿Y por qué hace esto? Porque el teorema quiere hacerlo lo más general posible y esto lo que permite es incluir teorías que sean indeterministas, ¿no? Entonces, si yo tengo una teoría indeterminista, incluso si conozco absolutamente todo lo que debo de conocer para hacer una predicción, la predicción que puedo hacer es simplemente probabilística, ¿no? Y es lo que estamos aquí, digamos, permitiendo al considerar probabilidades. Por supuesto, esto no implica que no podemos considerar teorías deterministas. O sea, las teorías deterministas son un caso particular de este en donde las probabilidades son todas unos y ceros, ¿no? Entonces, el caso determinista está incluido, ¿no? Esta es como la manera más general de presentar las cosas. ¿Ok? Bueno, y entonces, esta es la definición que da Bell, que usa Bell para caracterizar a las teorías locales. Y nada más una nota, no voy a decir mucho al respecto, pero es más o menos fácil ver, si lo piensan, que dada esta definición de localidad, la mecánica cuántica estándar es no local. ¿Ok? Entonces, la mecánica cuántica, por ejemplo, si yo te doy, podemos poner el ejemplo sencillo del singulete que vimos hace rato. Si yo te digo que el estado del sistema es un singulete, entonces yo puedo hacer una predicción de qué es lo que voy a medir, por ejemplo, cuando mido en A, pero si ahora me entero qué es lo que se obtuvo en B, eso sí me permite mejorar la predicción. En particular, antes de medir, si yo sé que el estado es un singulete, voy a tener un 50% de probabilidad de espina arriba y 50% de espina abajo,
Pero si me entero que en B se encontró spin arriba, ahora sé que con certeza voy a encontrar spin abajo, ¿no? Entonces, esta información de algo que sucede en una región con separación tipo espacio, sí me permite modificar y de hecho mejorar las predicciones. ¿Ok? Bueno, ok, entonces ya dije cuál es la definición de Bell de localidad. Lo que sigue es que Bell considera, como dije, Bell considera una clase de experimentos para los cuales la mecánica cuántica hace predicciones distintas que las teorías locales, y entonces este es el arreglo experimental en particular que considera. Y entonces, ¿en qué consiste este arreglo experimental? Lo que tiene es un aparato que está aquí al centro, que es llamo yo, un generador de singuletes, un aparato que de alguna manera tiene un botón que si yo lo aprieto, genera un par enredado, un singulete, y manda a una de las partículas del par en una dirección y a la otra en la dirección opuesta. ¿Qué es lo que tengo en cada una de las regiones hacia donde se mandan las partículas? Pues de cada lado lo que tengo es un medidor de spin. ¿Okay? Entonces es un aparato, un Stern-Gerlach, si quieren, que lo que hace es pues medir el spin, ¿no? Y decirme si el spin de la partícula que llegó tiene spin arriba o tiene spin abajo. Pero lo que tengo además es este parámetro A minúscula de un lado y B minúscula del otro, que lo que hacen es determinar a lo largo de qué eje voy a medir el spin. ¿Okay? Entonces, si quieren, A o B es como un ángulo que me dice exactamente a lo largo de qué dirección voy a medir el spin. Y además lo que tengo, o lo que llamo A mayúscula y B minúscula, son los resultados de esta medición. Entonces viene, por ejemplo, una partícula hacia acá, decido medir el spin a lo largo de la dirección A minúscula y el registro del resultado es este valor A mayúscula que codifico con más 1 al resultado de spin arriba y con menos 1 al resultado de spin abajo. ¿Ok? Entonces es lo que tengo y lo mismo de este otro lado, ¿no? Entonces, B mayúscula es más o menos 1 de acuerdo a cuál fue el resultado de la medición de spin de este lado. ¿Ok? Bueno, entonces ese es el arreglo experimental. Y ahora, bueno, volvemos, recordamos la pregunta de Bell. ¿Se acuerdan? La pregunta era si es posible completar a la mecánica cuántica para restaurar la localidad. Y entonces, para responder esa pregunta, lo que hacemos es imaginar que existe una teoría que es local, esta teoría que vamos a ver si es capaz de restaurar la localidad. Entonces, suponemos que existe tal cosa, la teoría que es local, y es una teoría que de alguna manera subyace a la mecánica cuántica, ¿no? Es una teoría que es más fundamental o más profunda que la mecánica cuántica. ¿Ok? Entonces, simplemente asumimos, para ver a dónde llegamos, asumimos que existe tal teoría, y lo que hacemos es, bueno, si consideramos que existe tal teoría, denotamos por lambda, entonces introducí este parámetro lambda, y lo que refleja lambda o lo que significa lambda es el conjunto de parámetros de esta teoría que subyace a la mecánica cuántica. Es decir, es la descripción del estado del sistema de acuerdo con esta especificación más profunda o más fundamental. ¿Ok? Entonces, eso es como una parte muy, muy importante del teorema. Es importante nada más dejar claro que Bell trata de asumir lo menos posible con respecto a las características de esta teoría. O sea, sí asume que esta teoría más fundamental es local, porque eso es lo que quiere explorar, pero fuera de eso no asume nada más. En particular, por ejemplo, no asume si la teoría fundamental es determinista o no lo es, no asume o no pone a mano si lambda es un parámetro o mucho, si es continuo o si es discreto, si es un vector en un espacio Hilbert o algo completamente nuevo que no hemos imaginado. Entonces, simplemente denotamos por lambda a esta descripción sin casarnos con que tiene ninguna característica particular fuera de ser local. ¿Ok? Bueno, y ahora aplicamos este criterio de localidad de Bell para el experimento particular que Bell considera. Entonces, este es un diagrama espacio-temporal del arreglo experimental que describí hace unos minutos. Entonces, tengo aquí la generación del par enredado.
Después, una de las partículas viaja hacia la región B, una viaja hacia la región A, y en cada una de estas regiones escojo el parámetro que determina a lo largo de qué eje voy a medir y registro el resultado. ¿Ok? Y considero aquí alguna hipersuperficie, digamos una superficie T constante, si quieren, para algún marco de referencia, y en esa superficie doy el lambda, es decir, doy el estado de mi sistema en ese instante. ¿Ok? Bueno, y entonces, ¿qué podemos decir? Lo que habíamos dicho es que lo único que asumimos de esta teoría fundamental es que es local. Entonces, ¿qué podemos, eso qué implica? Y esta es una parte muy importante del teorema, digamos que lo que usa Bell para demostrar lo que quiere demostrar. Y lo que hace es considerar esta probabilidad de aquí, ¿no? Entonces dice, supongamos que estamos interesados en la probabilidad de encontrar el resultado A mayúscula y B minúscula, dado que medimos a lo largo de la dirección A minúscula y B minúscula y que conocemos el estado lambda del sistema. ¿Okay? Entonces, consideremos esta probabilidad. Y bueno, el primer paso de ir de aquí a este término del medio es simplemente un paso que es válido dadas las reglas estándares de la probabilidad. Entonces, es una regla para escribir una probabilidad conjunta de A y B en términos de probabilidades condicionales. Entonces, yo siempre puedo escribir la probabilidad de A y B dado algo como la probabilidad de A dado B y ese algo por la probabilidad de B. ¿Okay? Entonces, el primer paso es, de nuevo, un paso estándar dentro de la probabilidad, pero para dar este segundo paso, ahora sí usamos el hecho de que la teoría en cuestión es una teoría local. Entonces, ¿qué implica que la teoría sea local? Implica que, por ejemplo, si considero este primer término de acá, que la probabilidad de A, dado B mayúscula, A minúscula, B minúscula, etcétera, es igual, dado que la teoría local, a este término de aquí. Es decir, yo puedo quitar el B mayúscula y el B minúscula porque ocurre en una región que tiene separación tipo espacio con respecto a este experimento de acá. ¿Okay? Entonces, el hecho de que la teoría que estamos considerando es local implica que de este término puedo quitar el B mayúscula y el B minúscula y similarmente del segundo término puedo quitar esta A minúscula. ¿Okay? Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que para una teoría local, esta probabilidad de aquí, esta probabilidad de aquí se puede escribir como el producto de estos dos términos. Se factoriza a la probabilidad de A mayúscula dado A minúscula y lambda por la probabilidad de B mayúscula dado B minúscula y lambda. ¿Ok? Entonces, este es la consecuencia de la localidad de Bell para esta probabilidad que consideramos. ¿Okay? Por cierto, este criterio de poder escribir esta probabilidad como este producto se le conoce como factorizabilidad de Bell. ¿Ok? Bueno, y entonces ahora sí, ya tenemos todos los elementos para enunciar el teorema. No voy aquí a demostrarlo. La demostración en realidad no es complicada. La pueden encontrar en varios libros. Si quieren que les dé referencias, escríbanme y con gusto se las doy. Pero les platico aquí en qué consiste el resultado. Y entonces, el primer paso del resultado es considerar esta probabilidad aquí. Entonces, ¿se acuerdan hace rato, en la diapositiva anterior, consideré una probabilidad que se ve casi igual, pero esta probabilidad que consideré acá arriba depende de lambda. Y esta que construyo en la siguiente diapositiva no depende de lambda. ¿Y cuál es la idea? La idea es la siguiente. Si yo voy y hago el experimento, estoy asumiendo, junto con Bell, que existe esta descripción más profunda, más fundamental, pero yo no tengo acceso a esa descripción. O sea, yo lo que conozco es... Yo no tengo control sobre las lambdas. Y entonces lo que yo puedo hacer es simplemente calcular cuál va a ser el promedio de hacer muchas corridas de mi experimento y simplemente calcular el promedio de todas esas corridas dados los diferentes valores que lambda puede o que de hecho adquiere. Entonces, básicamente lo que hago es
considera esta probabilidad condicionada solamente en las cosas que yo puedo manejar, que son A minúscula y B minúscula, y escribirla como esta integral sobre lambda pesada por una distribución rho de lambda de las probabilidades, ¿no? Entonces aquí, por un lado ya utilicé el hecho de que la teoría es local, por eso escribo esta probabilidad como este producto, y por otro, promedio sobre todas las lambdas, ¿no? Donde de nuevo esta rho de lambda es la distribución de las lambdas en el conjunto de, o en el ensamble de corridas experimentales que considero. Una nota, esto no voy a decir mucho al respecto, una de las suposiciones, digamos, auxiliares al teorema de Bell es asumir que esta distribución de las lambdas no dependen de los parámetros A y B. Esto se le conoce como settings independence o measurement independence, y se ha escrito algunos trabajos al respecto, y en realidad, digamos, el consenso, diría yo, es que esta es una suposición sumamente razonable, y de hecho es una suposición que se hace no solamente en este experimento, sino en casi cualquier experimento que hemos hecho a lo largo de la historia de la ciencia. Entonces no se ha prestado, digamos, mucha atención a violaciones de esta suposición. Bueno, y entonces ahora sí, enuncio el teorema, considero esta probabilidad de aquí, la escribo de esta manera, asumiendo localidad y promediando sobre todas las lambdas. Asumo que la rho de lambda no depende de los settings o de los ajustes experimentales. Y lo que muestra Bell es que, dada esta probabilidad, se puede mostrar que esta desigualdad se cumple. Y entonces esto es una de... hay varias llamadas desigualdades de Bell, y que son como la base central o el elemento central del proyecto o del teorema. ¿Okay? Y entonces, ¿qué es lo que dice esta desigualdad? Pues lo que dice es que si con esta probabilidad de acá arriba construyo lo que llama E mayúscula de AB, que es el valor de expectación del producto de los resultados de uno y otro lado, entonces ese valor de expectación necesariamente satisface esta desigualdad de aquí. ¿Ok? Entonces, un poco para resumir y ponerlo en palabras, lo que muestra Bell es que toda teoría local, es decir, toda teoría que satisface esta factorizabilidad de Bell, necesariamente hace una predicción para un valor de expectación que satisface esta desigualdad. ¿Ok? Entonces, de nuevo, Bell intentó dejar lo más abierto posible las características de esta teoría local, solamente asumió que es local, y con eso logró demostrar que todos estos modelos locales satisfacen esta desigualdad. ¿Ok? Bueno, ¿y por qué esto es importante o interesante? Porque ahora lo que podemos hacer es comparar la predicción que encuentra Bell para todas las teorías locales con la predicción que hace la mecánica cuántica. Y entonces podemos agarrar la mecánica cuántica, considerar este experimento y en particular ver cuál es la predicción cuántica para ese valor de expectación. Esa predicción está dada por esto, es simplemente menos coseno de la diferencia de los ángulos que uno decide medir de cada uno de los lados. Entonces es relativamente fácil de mostrarse, dada la mecánica cuántica estándar. Y resulta que si encontramos digamos, si elegimos unos valores específicos para estos ángulos A y B, en particular si elegimos estos que pongo aquí, entonces la predicción cuántica viola la desigualdad. ¿Ok? Entonces la predicción cuántica, si calculas dado esto con estos valores para A, B, etcétera, encontramos que esto vale 2 veces raíz de 2, que claramente es un número mayor a 2, y entonces encontramos que la predicción cuántica es contraria a la predicción de todos los modelos locales, como había dicho. ¿Ok? Entonces, ¿qué concluimos de todo esto? Pues, como ya dije varias veces, concluimos que toda la teoría local hace predicciones contrarias a las predicciones de la mecánica cuántica, al menos para algunos experimentos. Y otra manera de decir esto es que, o para ponerlo como en palabras, que si uno asume que, entonces tengo este arreglo experimental que ya les platiqué, el que considera Bell, y si asumo que el ajuste y el resultado de un lado, es decir, por ejemplo, el A minúscula y el A mayúscula,
estos no afectan las probabilidades en la otra región, entonces, si hago esto, hago predicciones distintas a las de la mecánica cuántica. ¿Okay? Entonces, si asumo que estoy haciendo el experimento de un lado y asumo que lo que deciden medir del otro lado y lo que encuentran no tiene ninguna influencia en las predicciones que yo voy a hacer, que parece una suposición muy razonable, pero si asumo eso, hago predicciones diferentes a las que hace la mecánica cuántica. ¿Okay? Entonces, bueno, ese es el teorema de Bell. Por otro lado, vienen estos experimentos de los que ya platiqué, y estos experimentos muestran que el resultado experimental cae del lado no local de la desigualdad, es decir, el experimento muestra que las desigualdades se violan, y de esto se sigue, diría yo, la conclusión de que el mundo es no local. ¿Okay? ¿Por qué? De nuevo, tenemos experimentos que ya hemos hecho, y esos resultados de esos experimentos simplemente no se pueden acomodar con ningún modelo local concebible. ¿Ok? Bueno, entonces ese es el teorema de Bell. Bueno, creo que tengo tiempo para platicarles de esto, ya no falta mucho. Esto que les quería platicar es como una versión alternativa para mostrar el teorema. Es una versión que se encontró varios años después, en los 90, si no me equivoco, no estoy seguro. Y tiene unas ciertas ventajas. Es un resultado que es menos, quizás menos general o menos poderoso que el de Bell en ciertos sentidos, pero en otros es más como intuitivo, más bueno, no sé, les platico, ya dirán ustedes. Ok, entonces, bueno, ¿cuál es la motivación detrás de este esquema de GHZ? Pues es la siguiente. Como vimos, el teorema de Bell, digamos, solamente logra mostrar esta incompatibilidad entre la mecánica cuántica y los modelos locales cuando hacemos un chorro de corridas, ¿no? Cuando hacemos muchas corridas y hacemos estos promedios sobre lambda y calculamos el valor de expectación de muchas corridas. Entonces, solamente cuando hacemos muchas corridas emerge esta incompatibilidad, ¿no? Entre la cuántica y la mecánica cuántica. Y uno podría decir que hay algo como extraño al respecto, ¿no? Que podría haber algo misterioso en este hecho, ¿no? De que solamente cuando hago promedios emerge esta incompatibilidad. Y, no sé, uno podría dejar, o sea, podría quedarse intranquilo con con este hecho, ¿no? De que solamente a la larga y en promedios cuando nacen las incompatibilidades. Y justo lo que logra GHZ es como un poco apagar esta posible objeción. Y lo hace justamente mostrando que existen, van a considerar un sistema distinto y un experimento distinto, pero que es tal que van a aparecer contradicciones entre las teorías locales y la mecánica cuántica, incluso para corridas individuales, ¿no? O sea, no es necesario hacer promedios para encontrar incompatibilidades, simplemente corrida a corrida se van a encontrar incompatibilidades. Entonces, bueno, ¿en qué consiste este esquema de GHZ? Pues lo que hacen es considerar un sistema, en lugar de 2 espines, de 3 espines. Es un estado enredado de 3 espines, es justamente un estado que se conoce como el estado GHZ. De hecho, creo que ahora ya hay como generalizaciones de estos estados GHZ para N espines, pero aquí es suficiente que consideremos un sistema de 3 espines enredados. Y el estado es un estado muy sencillo, es este estado que escribo aquí. Es de nuevo claramente un estado enredado, pero es un estado enredado en donde el primer término de la superposición, en los 3 espines tienen spin arriba con respecto a la dirección Z, y en el segundo término de la superposición, los 3 espines tienen spin abajo con respecto a Z. ¿Ok? Entonces, ese es el estado que consideran. Es, de nuevo, bueno, digamos, sencillo de escribir. Supongo que en la práctica para construirlo no debe ser tan fácil. Yo no sé mucho de estas cuestiones experimentales, pero bueno, okay. Este es el caso. ¿Y por qué es interesante este estado? Porque este estado resulta que
tiene las siguientes propiedades, ¿no? Es más o menos también fácil ver, entonces déjenme platicarles cuáles son estas propiedades. Este estado es tal que, si yo, entonces, la idea es la siguiente, agarro este sistema de 3 espines que está construido en este estado enredado y mando a cada uno de los espines a una región distinta. Y en cada una de estas regiones mido el valor del spin. Y entonces lo que se puede mostrar es que si en cada una de estas regiones decido medir el spin a lo largo de la dirección X, ¿no? Entonces mando los spins a las 3 regiones, en cada una de ellas mido el spin a lo largo de la dirección X. Este estado de aquí implica que voy a encontrar spin arriba un número impar de veces. ¿Okay? Entonces, si mido spin a lo largo de X en las 3 regiones, voy a encontrar spin arriba ya sea 1 o 3 veces, pero nunca lo voy a encontrar 0 o 2 veces. ¿Ok? Esto es una propiedad que tiene ese estado. Y la otra propiedad es que también, digamos, es una propiedad que simplemente escribiendo este estado en la base de spin a lo largo de X se puede mostrar. Y lo mismo para esta otra, es a lo mejor un poquito más de trabajo, pero también es fácil de mostrarse. Y es que si en vez de medir spin a lo largo de X en las 3 regiones, mido Y a lo largo de Y en 2 regiones menos en una, entonces, por ejemplo, XY, YXY o YYX, entonces voy a encontrar spin arriba ahora un número par de veces. ¿Ok? Entonces, estas son 2 propiedades que es fácil ver que este estado de aquí tiene. ¿Ok? Y la pregunta es si es posible reproducir estos resultados, con un modelo local. Y lo que muestran... por cierto, GHZ son también nombres de los autores, que son Grimberger, Selinger y Lachen. Perdón, no recuerdo, creo que es Hall, no estoy seguro. Bueno, y entonces ellos muestran que no es posible con un modelo local reproducir estos resultados de aquí. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo hacen? Entonces, la idea es la siguiente. Si yo quiero acomodar estos resultados con un modelo local, lo que tengo que asumir es que desde que las partículas salen de la fuente, estas ya traen como, de alguna manera, una etiqueta, una instrucción de cómo van a responder cuando yo les haga la medición del spin a lo largo de las diferentes direcciones. Y esto es indispensable porque estos estados presentan como ciertas correlaciones perfectas que solamente se van a poder reproducir si asumo que desde que salen las partículas ya tienen como indicado o ya tienen en su estado la información de cómo van a responder cuando se les haga una medición a lo largo de una u otra dirección. Y entonces, lo que tendríamos que hacer para poder acomodar estos resultados de manera local es asignar valores a el valor del spin de cada una de las partículas a lo largo de X y Y, de tal manera que se satisfacen las constricciones que teníamos de que tiene que ser, si mido X a lo largo de las 3 direcciones, resultado arriba un número non de veces, y si mido X a lo largo de una dirección y Y a lo largo de las otras dos, encuentro arriba un número par de veces. Y entonces, la pregunta es si yo puedo asignar valores a estos numeritos, X1, X2, X3. Los llamo numeritos porque decido asignarle el número 1 si la respuesta va a ser spin arriba y el número 0 si la respuesta es spin abajo. Y la pregunta es si puedo asignar estos numeritos de tal manera que la suma de, por ejemplo, X1, X2, X3 sea non, como habíamos dicho, pero las sumas de las otras combinaciones con un X y dos Y sean pares. ¿Okay? Entonces, ¿se puede o no poner aquí unos y ceros en cada uno de estos círculos de tal manera que se cumple esto de aquí? Y la respuesta es que no se puede. Y esto es fácil de ver. ¿Por qué? Porque, digamos, si sumo todos los numeritos, entonces, por ejemplo, sumo X1, Y2, Y3, que es esta línea de acá, y ahora sumo Y1, X2, Y3, que es esta de aquí, etcétera. Lo que voy a tener es que la suma de todos estos tiene que ser la suma de un par, más otro par, más otro par, más un impar. El resultado tiene que ser impar. ¿Ok? Pero, por otro lado, es fácil ver que esta suma de aquí involucra a cada uno de los numeritos acá adentro 2 veces, ¿no? Por ejemplo, el X1 aparece aquí y aparece aquí de nuevo, el Y2 aparece aquí y aquí, etcétera, ¿no? Y entonces, todo este número tiene que ser igual a 2 veces
la suma de cada uno de los números. Claramente se tiene que ser un número par, ¿no? Y entonces concluimos que esta suma por un lado tiene que ser par y por otro lado tiene que ser impar. Entonces claramente no hay ningún conjunto de números que satisfagan con eso. ¿Ok? Entonces lo que mostramos aquí es que existe este experimento que incluso para cada corrida individual no puede ser acomodado o no puede ser explicado con un modelo puramente local. ¿Ok? Bueno, ya casi termino. Esta es la última diapositiva antes de las conclusiones. La comento rápido y concluyo para abrir el micrófono a preguntas. Entonces, como decía, quizás la pregunta más interesante que surge cuando uno conoce este resultado de Bell es si este no implica un conflicto con la relatividad especial, ¿no? Entonces, como dijimos desde hace rato, la relatividad es la que inspira esta noción de asumir que el mundo es local, y si ahora encontramos que el mundo es no local, ¿qué pasa, no? Y entonces no quiero decir mucho al respecto porque digamos, habría mucho que decir y no hay mucho tiempo, pero nada más quiero decir lo siguiente, que a pesar de que hay estas intuiciones de que la relatividad implica o necesariamente demanda una especie de localidad, esto no es tan sencillo. Y en particular, para responder esta pregunta, perdón, no sé qué hizo esto. Perdonen, no sé por qué me... Ah. No sé por qué me partió así la imagen. A ver, déjenme dejar de compartir un segundo. No, está bien, no hay prisa. Listo. Comparto de nuevo. Una disculpa. Ahora sí. Bueno, entonces, les decía que para poder realmente evaluar si existe un conflicto entre la mecánica cuántica y la relatividad especial, o si hay un conflicto entre la no localidad y la relatividad especial, es necesario determinar con precisión qué es exacto lo que la relatividad especial demanda, ¿no? Y entonces hay esta intuición de que hay una especie de localidad contenida en la teoría, pero se necesita mucho más precisión. Y entonces hay algunas opciones, ¿no? De cosas que uno podría con más precisión decir sobre la localidad y la relatividad especial. Y resulta que ninguna de estas mete en conflicto a la relatividad con la mecánica cuántica. Entonces, por ejemplo, uno diría, bueno, a ver, si quiero ser preciso sobre qué demanda la relatividad, lo que diría es que la relatividad lo que demanda es que, por ejemplo, que no se puede transportar energía o materia más rápido que la luz, ¿no? Y eso está muy bien, eso es parte de la teoría, pero el asunto es que el teorema de Bell en ningún momento implica que la mecánica cuántica te permite transportar energía o materia más rápido que la luz. Y entonces, si eso es lo único que la relatividad demanda, entonces no hay un conflicto entre la teoría y la mecánica cuántica. Otra posibilidad es decir que lo que la relatividad implica es que no es posible enviar señales más rápido que la luz, es la opción B de aquí. Entonces, de nuevo, ¿no? La relatividad implica, supongamos que así leemos a la relatividad, como imponiendo que no se pueden mandar señales más rápido que la luz. Y el asunto es que se puede mostrar que las desigualdades de Bell no implican que se puedan mandar señales más rápido que la luz. O sea, el asunto es que no es suficiente que haya no localidad para que uno pueda mandar señales. Y de hecho, en la mecánica cuántica se puede mostrar que
que no se viola esto de poder mandar señales más rápido que la luz. Entonces, si eso es lo que demanda la relatividad, de nuevo no hay conflicto entre la relatividad y la mecánica cuántica. Y por último, la última, bueno, no sé si la última, pero otra manera posible de entender lo que demanda la relatividad es que las teorías físicas deben ser invariantes de Lorentz. Y eso está muy bien, pero de nuevo eso no implica un conflicto, porque la mecánica, perdón, el teorema de Bell no implica en ningún momento que el mundo debe de violar invariancia de Lorentz. Simplemente asume que, o muestra que hay una no localidad, pero bien podría ser que esa no localidad se puede implementar de manera invariante de Lorentz. De hecho, el teorema de Bell, como vimos, simplemente dice, digamos, considera un conjunto de teorías, las teorías locales, y muestra que estas no funcionan, pero no nos dice nada sobre cómo son las teorías que sí funcionan. Y entonces, en particular, no implica que las teorías que sí funcionan tienen que violar invariancia de Lorentz. Entonces, digamos, concluyo brevemente, aunque como digo, de esto se puede discutir y hablar mucho más, que no parece haber un conflicto explícito entre la mecánica cuántica y en particular la no localidad cuántica con la relatividad especial. ¿Ok? Entonces, ya nada más finalmente para concluir algo que ya mencioné varias veces, John Bell mostró que existen experimentos que son tales que toda teoría local hace predicciones a las predicciones que hace la mecánica cuántica. Años más tarde, Alan Aspect, entre otros, realizó los experimentos correspondientes y encontró que los resultados de estos experimentos coinciden con las predicciones cuánticas. Y desde entonces, no solo Aspect, sino que muchos otros han hecho experimentos y los han refinado, etcétera. Y todos estos experimentos han confirmado este hecho. Y entonces, digo yo que la conclusión más razonable de todo esto es que el mundo en el que vivimos parece contener aspectos no locales. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Elías. La verdad es que personalmente yo pues está muy interesante. Invito a todos que si tienen preguntas puedan escribirlas. Personalmente, bueno, hay una pregunta acá de parte de Gabriel que dice, si en este asunto de EPR y B está en juego la localidad. Joder, perdón, no te estoy escuchando bien. Tal vez. Perdón. ¿Vos me escuchaste, Elías? Sí. En realidad voy a reformular mi pregunta porque medio como que la contestaste en la anteúltima diapositiva. Ok. Y el asunto sería que si en el experimento este de EPR, si yo hago algo en B y de alguna manera estoy decidiendo qué va a pasar en A, en algo separado espacialmente, y a eso yo no le quiero llamar señales, no le quiero llamar envío de señales, no le quiero llamar nada que se parezca a la relatividad, para no entrar en conflicto con que hay algo que está viajando más rápido que la velocidad de la luz. Bueno, ok, no le llamo señales, pero ¿qué le llamo entonces? ¿Qué es eso? A ver, déjame, a ver si esto ayuda y déjame, ahorita pienso un poco mejor qué es lo que quiero decir. Número uno, creo que es útil aquí tener una definición como un poco más precisa de qué es una señal. Y el punto es que para tener una señal no es suficiente con que haya alguna posible influencia con algo que sucede aquí, con algo que sucede allá. Para tener lo que llamamos señal propiamente dicho, requiero que de alguna manera haya como una posibilidad de controlar la fuente y de poder leer o observar el receptor, ¿no? Entonces, una señal va más allá de simplemente alguna conexión causal o de una influencia de un lado a otro. ¿Por qué? Porque si no, digamos, ¿qué es lo que pasa justamente con un EPR? Lo que pasa en EPR es que Bell nos muestra que de alguna manera lo que hago en un lado sí influye en lo que sucede en el otro, pero al mismo tiempo, dentro de la mecánica cuántica está este resultado que se conoce como el teorema de no signaling, que lo que me dice es que si yo
estoy en la región B y considero las predicciones que puedo hacer para la región B, estas predicciones son independientes de si yo en A decido medir o no medir. O de hecho son independientes de cualquier cosa que yo decida hacer en la región A. ¿Ok? Y entonces, digamos, las predicciones, las probabilidades de qué es lo que va a pasar en B no están determinadas por qué es lo que sucede en A. Y esto sí parece como entrar en conflicto o sea, como que la intuición es, bueno, entonces hubo influencia o no, pero notemos que la cosa no es tan rara como pensamos. A ver, déjame poner un ejemplo concreto. Si yo tengo un cingulete y en A no hago nada, del lado de B voy a tener un 50% de probabilidad de encontrar spin arriba y un 50% de encontrar spin abajo. ¿Correcto? Porque lo que tengo es un cingulete y eso es lo que me dice la mecánica cuántica que va a ocurrir. Si por el otro lado yo sí decido medir en A, entonces en A supongamos que yo encuentro spin arriba, ahora ya en B voy a tener probabilidad 100% de encontrar spin abajo. Pero el asunto es que el observador en B no sabe si el resultado en A fue spin arriba o spin abajo. Y sin ese resultado, lo mejor que va a poder terminar diciendo es que está bien, A midió y colapsó ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero yo no sé hacia dónde, entonces otra vez voy a tener 50% de probabilidad de encontrar spin arriba y 50% de encontrar spin abajo. Entonces, aunque la historia que estoy contando es distinta en ambos casos, en un caso sí hubo una influencia y en otro no, la predicción que hago es siempre la misma. Y resulta que en la mecánica cuántica siempre sucede eso. Y entonces, a pesar de que puede o no haber influencias, no hay posibilidad de mandar una señal. No sé si fui muy claro. Si quieres que aclare algo, pregúntame. Digamos, Sí, sí, perfecto. Ahora, uno podría agregar lo siguiente. Ok, entonces yo medí en A, pero B nunca se enteró, entonces sigue teniendo 50% y 50%. Pero digamos que yo no hago ninguna medición en B, no hago ninguna, y espero a que me llame por teléfono y me diga, mirá, yo ya medí para arriba, así que ahora hacé tu medición y estoy seguro que vas a medir para abajo. Entonces voy, mido y encuentro para abajo. Y así hago N mediciones, y entonces, a pesar de que yo en B no podía tener ninguna información a priori, y esperé a que me llame por teléfono, lo que encuentro es que cada vez que hago mediciones en B coincide con que hubo una manifestación a distancia, hubo alguna interacción a distancia, y que siempre se correlacionó lo que el tipo midió en A con lo que midió en B. O sea, hubo alguna información ahí que viajó y eso es, más eso es rápido. básicamente lo que dice Bell de una manera más formal, ¿no? O sea, existen esas correlaciones cuánticas que simplemente no las vamos a poder explicar de manera local. Están ahí. Independientemente de que podamos o no usarlas para mandar señales, esas correlaciones son parte del mundo en el que vivimos y son inexplicables localmente. Ok. ¿Sí? Bueno, yo tengo una pregunta que, ¿qué consecuencias trae qué consecuencias tiene que la teoría cuántica sea no local para la física en general? Pues En busca de una teoría del todo o ya tratando una comprensión mayor. Pues creo que es un resultado muy fuerte, ¿no? O sea, aprendimos algo con el teorema de Bell muy fundamental sobre el mundo en el que vivimos. ¿Qué consecuencia? No sé si, digamos, práctica, no sé, no tengo una respuesta, pero teórica, la consecuencia es que sabemos que lo que sea que llamemos la teoría del mundo fundamental, esta tiene que tener elementos no locales, ¿no? O sea, no aprendimos que simplemente este sueño de Einstein quizás o de otros de construir una teoría local que describe el mundo en el que vivimos simplemente no se va a cumplir nunca. Sí, no sé. No sé si eso responde. Sí, sí. ¿Y no habrá algún problema en cuanto a la no localidad con la causalidad? Bueno, están dentro de la relatividad, de alguna manera, la localidad y la causalidad están como íntimamente ligadas. Y entonces esto sí parece tener consecuencias en términos de causalidad. O sea, sí parece que cosas que suceden aquí tienen relaciones causales con cosas que están con separación tipo espacio, ¿no?
Sí, de nuevo, eso cómo podría yo usarlo en la práctica no lo tengo claro. Y en particular, como ya dije, la mecánica cuántica implica que esto no lo puedo usar para mandar señales más rápido que la luz. Pero aún así, sí parece haber estas conexiones causales no locales. Por otro lado, nada más un comentario breve. La noción de causalidad es una noción que muchas veces usamos en la física, pero es un concepto que es muy complejo filosóficamente hablando, ¿no? Se ha escrito muchísimo sobre causalidad en filosofía y en realidad es un concepto que no es tan claro como los físicos quisiéramos pensar, ¿no? O sea, no es claro exactamente qué es la causalidad. Vale, tenemos una pregunta de parte de Nicole. Ella nos pregunta, ¿qué tanto que tiene que ver la no localidad con el determinismo? Pues creo que no están tan ligados. Bueno, no sé, a ver, no, lo que quiero decir es lo siguiente. Como traté de explicar cuando describí el teorema, Bell no asume ni determinismo ni indeterminismo, ¿no? Deja abierta la cuestión. Entonces, Bell simplemente dice, independientemente de si la teoría fundamental es determinista o indeterminista, esta teoría fundamental tiene que ser no local, ¿no? Entonces, digamos, independiente de que esté, no sé, seguramente habrá conexiones entre no localidad y determinismo, pero al menos Bell no encuentra ninguna conexión, simplemente dice, yo sé que el mundo es no local y no puedo por ahora decir nada sobre si es o no determinista. Ok, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Esta tengo una pregunta, creo que en este momento nadie tiene la respuesta. La relatividad menciona que pues, no se puede enviar señales más rápido que la luz. Entonces, mencionó también en parte de las conclusiones que el teorema de Bell no implicaba que se enviaran señales. ¿Cómo sería ese mecanismo? ¿Cómo piensa usted que podría ser esa conexión fantasmagórica aparente entre qué es lo que envía entonces? ¿No son señales o qué podría ser? Creo que tiene razón que esa pregunta todavía nadie la ha logrado responder. Y como dije hace rato, o sea, Bell solamente dice, digamos, solamente muestra qué modelos no funcionan, pero no nos dice nada sobre los que sí funcionan, ¿no? Entonces el teorema de Bell no nos va a poder iluminar mucho para responder esa respuesta, ¿no? Perdón, responder esa pregunta. Sí, y hay algo, o sea, nos deja con un misterio el teorema de Bell, sin duda, pero, digamos, no porque es misterioso implica que es inconsistente o que el mundo no puede ser así, ¿no? Simplemente, pues tenemos que seguir trabajando, ¿no? Para encontrar cómo es esta teoría que realmente acomoda estos experimentos. Bueno, creo que no hay más preguntas. No, al menos no tenemos más preguntas escritas. ¿Algún comentario? No sé qué tanto tiempo tenga. Yo estoy bien. ¿Quiere agregar algo más? ¿Hay tiempo en cuanto a esto? ¿Algo que quiera comentar que se le haya ocurrido durante la marcha? Bueno, aquí tenemos una pregunta. Excelente. Es de parte de Janet. Ajá. ¿El criterio de EPR implica que la medición de una propiedad física tiene existencia real o la realidad y medición física es independiente? A ver, déjame entender bien la pregunta. ¿Implica que la medición de una propiedad física tiene existencia real? A ver, entonces, o sea, EPR, como dije, ese criterio de elemento de realidad, lo que intenta hacer es dar una manera de detectar algunos elementos objetivos del mundo, algunas cosas que están allá afuera en el mundo. Y de alguna manera lo hacen a través de la noción de medición. O sea, dicen, bueno, vamos a decir que algo existe allá afuera en el mundo, sí, podemos hacer una predicción que cuando lo midamos siempre funciona. Pero de alguna manera, la noción de medición, no, digamos, ellos no pretenden que juegue un papel central en su criterio. O sea, porque justo la idea es que estos elementos de realidad
están ahí afuera, los midamos o no los midamos, ¿no? Entonces, o sea, es como decir, bueno, utilizo la noción de medición porque es la que yo tengo para acceder al mundo, pero lo que yo quiero es justo trascender esta idea de medir y poder encontrar algunas cosas que están allá independientemente de que yo las mida. No sé si hace sentido lo que lo he dicho claramente, pero entonces, y no sé si justo por ahí va la pregunta o no, pero creo que, o sea, entonces un poco resumiendo, que a pesar de que la noción de medición aparece en el criterio, justo lo que intentan es encontrar algo que vaya más allá de la noción, ¿no? Y se quieren alejar de una idea muy cuántica de que las cosas básicamente solo existen cuando las medimos o que las creamos cuando las medimos. Y justo aquí quieren decir, no, este tipo de cosas las cuales puedo predecir con certeza, existen aunque no las mida, ¿no? O sea, solamente cuando las mido las puedo conocer, pero aunque no las mida, existen, ¿no? Esa es un poco, creo, la idea. No sé si... Sí, bueno, nos pregunta Ángelo sobre referencias. Referencias, sí, quizás lo más fácil, no sé si, que no sé bien cómo enviar, o sea, puedo recopilar una lista de referencias y enviarlas, pero a lo mejor, no sé si subirlas en Facebook a la página o algo así. Me las puede enviar a mí por correo y yo me encargo de hacerlas llegar. Excelente. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Pues bueno, una referencia les platico. O sea, los trabajos de Bell directamente son una excelente referencia. Bell es bastante claro y es muy bonito leer a Bell. Y entonces, sobre Bell existe un libro que es una recopilación de todos los trabajos de Bell que hizo sobre Foundations, sobre fundamentos de mecánica cuántica. Porque Bell, en realidad, su trabajo, digamos, de día, su trabajo serio, era sobre otro tipo de asuntos. Bueno, serio entre comillas, a mí esto me parece que fue mucho más importante y más profundo. Pero él trabajaba en el CERN y hacía cosas de altas energías y trabajaba en cosas de fundamentos un poco en sus ratos libres. Pero entonces ahí este libro que se llama, en inglés, Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics, y hay traducciones al español. Creo que lo tradujeron como lo decible y lo indecible en la mecánica cuántica, algo así. Y entonces ahí están contenidos todos los trabajos de Bell sobre fundamentos, incluido este artículo del 64 y todos los posteriores, y también sobre algunos otros asuntos relacionados con la mecánica cuántica. Entonces, ese libro se lo recomiendo muchísimo, que lo lean completito, se lo recomiendo. Pero bueno, al margen de eso, te envío un correo con una lista de referencias. ¿Vale? Vale, a todos los que estén interesados, aparte de Ángelo, les invito a que también me envíen un correo a cefis.tat@gmail.com para enviarles la lista a ellos. A los demás, de todas maneras, también la publicaré en Facebook por si hay alguien que la quiera. Y pues bueno, doctor, muchísimas gracias, en serio, estuvo muy interesante. Gracias a ti por organizar y los felicito por este tipo de iniciativas. Y gracias a todos por escucharme. Permítame. cefis.tat@gmail. Muchísimas gracias. Creo que hay mucho que pensar. Pues bueno, le agradezco. Está abierta para, ¿cómo es que se llama? Este lugar, Cefis, para en un momento futuro volver a escucharlo. Y quedamos a sus órdenes. Les invito a todos, esta plática se va a subir a YouTube, por si la quieren ver. Y pues nada, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, que estén muy bien.